segunda tanda. Dejamos ya. Quitamos volúmenes de música y dejamos ya el micrófono en manos de los jueces. Recordamos, calle número 1 para Ondarroa, 2 para Kaiku, calle número 3 Urdaibai, calle número 4 para Santurtzi. San Pedro, Santurtzi, cogemos estacha, por favor. No tiréis de la estacha, por favor. Ondarroa popa. Ondarroa popa. Stop, tripulaciones. Ahí está. Ha arrancado ya esta segunda de las tandas. Vamos a ver si pasan los 20 segundos y los jueces dan por buena esta salida. Y la salida es buena, recordamos por la 1 Ondarroa, por la 2 Kaiku, por la 3 Urdaibai, por la 4 la Sotera de Santurtzi. Y tras la primera champa, el mejor tiempo es para Urdaibai y Santurtzi en el mismo segundo. A un segundo iría Ondarroa, 2 segundos ya Kaiku en esta primera champa de esta segunda de las tandas de esta bandera Repsol, electricidad y gas. Para refrescar a todo el público santanderino, recordamos que en esta Liga Euskolabel está participando las 12 mejores embarcaciones de todo el Cantábrico. Y esta es la tercera de las jornadas en esta bandera Repsol, electricidad y gas. Clasificación que lidera Orio tras haber vencido en las 2 regatas del fin de semana anterior, tanto en Bilbao como en Ciervana. Y las 4 primeras clasificadas serán las que salgan en la tercera y última de las tandas de esta regata de hoy. Pero estamos ahora en la segunda, que lidera en este momento Santurtzi y Urdaibai estarían en el mismo segundo. Ondarroa viaja a 3 segundos. Kaiku estaría ya a 5 segundos. Saca uno Urdaibai. Y a menos de 750 metros para esta primera ciaboga de esta segunda tanda, Santurtzi lidera. En el mismo segundo estaría Urdaibai, Ondarroa 4 segundos y Kaiku estaría ya a 7 segundos. I'm looking forward to this life I live. You know it's gonna haunt me. So hesitation to this life I give. You think you might cross over. You're caught between the devil and the deep below. I'm fine, but I hear those voices at night. Sometimes they justify my claim, and the public don't dwell on my transmission, 'cause it wasn't text messages. Everybody look down, it's all in your mind.
Y a menos de 200 metros para la primera de las Tiabogas, Santurtzi sigue liderando esta segunda tanda a 1 segundo. Urdaibai a 7 segundos, Ondarroa a 12 segundos, Kaiku. Y tanto Santurtzi como Urdaibai irían mejorando en pocos segundos el tiempo de cabo en la primera de las tandas. A punto de realizar la primera de las maniobras, la embarcación de Santurce. Urdaibai y Santurce en el mismo segundo en este momento, realizando la primera de las Tiabogas. Tiempo para Urdaibai 5:08 y Santurce a 1 segundo. Ondarroa viajaría prácticamente a 5 segundos. Y Kaiku a 12 segundos en esa primera Tiaboga. Enfilan ya el segundo de los largos. Y recordamos también para todo el público que estas regatas de la Liga Euskolabel son a 4 largos con 3 Tiabogas para cumplimentar un total de 3 millas marinas, 5.556 metros. En este segundo largo, cuando quedan menos de 1.200 metros para la línea de llegada para la segunda Tiaboga, Urdaibai lidera con 1 segundo sobre Santurce. Y no dejéis de disfrutar en la Fanzone de Euskolabel con los mejores productos de Euskolabel, saboreándolos junto a las parrillas de la Euskal Parrilla y Euskolabel. Y podéis refrescaros también con toda la variedad de cervezas San Miguel o aprovechar para haceros una foto con la Corona CaixaBank, optando a ganar espectaculares premios. Quedan poco menos de 750 metros para que lleguen a esta segunda Tiaboga los vencedores de aquella regata de 2011. Urdaibai Avia siguen liderando con Santurce a 1 único segundo. Ahora mismo estarían prácticamente en el mismo segundo Urdaibai Avia y Santurce. Ondarroa viaja a 8 segundos, Kaiku a 17 segundos. Para esta segunda Tiaboga, Santurce y Urdaibai en el mismo segundo, mejorando además el tiempo de cabo en la primera. Ahora mismo la Sotera le saca 1 segundo a Urdaibai, 9 a Ondarroa, 17 segundos a Kaiku.
escasos metros para esta segunda ciaboga. Santurce, Urdaibai, Santurce. Maniobra para las dos. Tiempo para Santurce, 9:41. A menos de un segundo, Urdaibai Avia. Tiempo también para la embarcación de Ondarroa, 10 segundos. Y también Kaiku, que realiza esta segunda ciaboga, 19 segundos de Santurce. Una escena y 10.000 frases que repetir. Ya ves lo que es, no es. Yo no voy a contar lo mejor, a ocultar lo peor. Me pongo el mejor jaque. No digo lo que digo, hago lo que no hago. Al revés, ser valiente, no ser Y ya sabéis que las ciabogas son un momento crítico. Tras esta segunda ciaboga, sigue liderando esta segunda tanda Santurce. Le saca 2 segundos en este momento a Urdaibai, 12 a Ondarroa, 22 a Kaiku. Santurce líder en esta segunda tanda de esta bandera Repsol, electricidad y gas. También tienes que ver que nunca tengo mi papel. Nube gris riega todo el jardín, todas las flores que no probé. No olvido los sueños, vuelvo a lo que no acabó. No perdí, porque ser valiente no es solo cuestión de verte. A veces no soy yo, busco un disfraz mejor, bailando hasta el apagón. Disculpad mi osadía, pensad que ya no estoy, que esto no es mi voz. Mejor aplaude y vámonos. Enfilando ya el tercero de los 4 largos que tienen que cumplimentar, la embarcación de Santurce le saca ya 3 segundos a Urdaibai. A 700 metros para la tercera y última de las ciabogas de esta segunda tanda. Santurce sigue llevando en este momento ya 4 segundos a Urdaibai Avia, 15 a Ondarroa, 26 a Kaiku. Gran regata hasta el momento de la embarcación de las soteras de Santurce. Cuando quedan prácticamente 400 metros para cumplir este tercer largo, Santurce sigue ampliando su ventaja en estos momentos. Le saca 5 segundos ya a Urdaibai. La embarcación de Bermeo a Ondarroa le saca ya 17 y 26 segundos a Kaiku. Gran regata hasta el momento de la sotera de Santurce. Sleeping is good.
Menos de 150 metros para la embarcación. Patrocinada por el mítico Lujambio. Prácticamente 100 metros para Santurce para esta tercera y última. Ciaboga, segundo Urdaibai a 5 segundos. Ondarroa a 18, Kaiku a 27 segundos. Y ahí tenemos la tercera maniobra ya para Santurce con un tiempo de 15.05. Urdaibai a 5 segundos y medio. La embarcación Ondarrutarra a 18 segundos. Y tiempo también para Kaiku a 27 segundos de Santurce. Enfilando las 4 embarcaciones. El cuarto y último largo de esta segunda tanda de la bandera Repsol. A ver, por favor, esta embarcación. Que pare, por favor, que vienen. Baje máquinas, por favor. Por favor, que baje máquinas. Más despacio, por favor. Espectacular también esta segunda tanda hoy aquí. Esta bandera Repsol aquí en Santander. Recordemos que es la tercera de las regatas. Fin de semana anterior exhibición por parte de Orio, tanto en Bilbao como en Zierbana. Y mañana la Euskola Beliga se trasladará a aguas de Lekeitio. Pero estamos ahora a 750 metros para que finalice esta segunda de las tandas. Cuando Santurce le sigue sacando 6 segundos ahora ya a Urdaibai, 22 a Ondarroa, 31 segundos a Kaiku. Exhibición de la Sotera. Esfuerzo en este cuarto y último largo. La embarcación de Santurce saca ya 7 segundos a Urdaibai, a menos de 400 metros para hacerse con esta segunda de las tandas. No, Molina. ¿Te vas a acomodar o...? Y está ya a 200 metros. Última champa para Santurce, que le saca 6 segundos a Urdaibai. Patrocinados por el mítico Lujambio. Se van a hacer con esta segunda tanda de la bandera Repsol aquí en aguas de Santander. 100 metros para Santurce. Y ahí tenemos ya tiempo para
19-31, mejorando en 24 segundos el tiempo de cabo. Tiempo también para Urdaibai a prácticamente 7 segundos de Santurce. Tiempo también para Ondarroa a 26 segundos. Y finaliza esta segunda tanda la embarcación de Kaiku a 33 segundos de Santurce.